¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de potencia eléctrica. Ya son los últimos temas del curso. Los quiero felicitar porque han estado entregando la gran mayoría de ustedes las actividades, cuales yo sé que es muy complicado estar trabajando de esta manera, y aún así ustedes han demostrado que pues tienen esta facilidad de ser autodidactas, trabajando, consultando las referencias adecuadas. Y estoy seguro que con esta manera de trabajo que estamos aprendiendo el día de hoy en esta época difícil, pues van a poder hacer cosas bastante interesantes en su vida. Así que los felicito y los invito a dar el último jalón. Ya el segundo A, segundo B y segundo C están casi con todas las tareas revisadas. Sigo revisando las tareas de segundo B y segundo E. Así que tengan paciencia un par de días y ya estarán más o menos viendo cómo está el asunto del promedio que van a sacar conmigo en materia de física. En este caso, pues quiero invitar a los que están por ahí con algunas tareas no entregadas o entregadas fuera de plazo, pues que den el último estirón para ver si hay manera de recuperar. Y si yo veo que están ya haciéndole un buen cierre, claro que consideraré poderlos ayudar, ¿sí? Entonces, vamos a presentar ahorita también. Ya les había dado una presentación del tema de potencia eléctrica que venía combinado con el tema de resistencia, corriente y resistencia. O sea, no tiene sentido hablar de la resistencia si no hablamos de potencia, porque según la ley de Ohm, aquí tenemos que asociar la corriente, el voltaje, la resistencia y la potencia con esas tres fórmulas que ya les había compartido por ahí y dijimos que las íbamos a discutir. Partimos de las ideas generales de potencia eléctrica. Dice: la tasa a la que la energía eléctrica se convierte en una forma como energía mecánica, calor o luz se le llama potencia eléctrica. Se representa como el producto de la corriente por el voltaje, y para darle un sentido útil tenemos que utilizar el sentido de la potencia eléctrica en función del tiempo, o sea, potencias por tiempo. Se nos da una unidad muy útil para encontrar las tarifas del recibo de luz, que es el kilowatt hora. Normalmente este valor de kilowatt hora varía en cada una de las zonas de las colonias y fraccionamientos, pero la forma en cómo se calcula se los voy a explicar hoy. Primero habíamos dicho que la potencia es voltaje por corriente, el cuadrado de la corriente por la resistencia, o el cuadrado del voltaje sobre la resistencia. ¿Cuándo vas a usar cada cual? Depende de la información y el contexto que tengas. Todo se basa en la ley de Ohm, que dice que la corriente eléctrica es voltaje sobre resistencia. Esto está fácil. Esto es un ejemplo muy sencillo en donde tienes una herramienta que pues tiene una circulación de una corriente de 9 amperes. Pregunta: ¿cuándo se usa cuando se usa con un circuito que proporciona 120 voltios? ¿Cuál será la potencia que se usa para operar esta herramienta? Nomás multipliquen 120 por 9 y te da 1080 watts. Fácil, ¿no? Esta es la primera fórmula. Para la segunda dice: un calentador de 500 watts se extrae una corriente de 10 amperes. ¿Cuál es la resistencia? Bueno, aquí ya tenemos la resistencia en el juego, y esta expresión nos define la resistencia en función directa con la potencia y el cuadrado de la intensidad de corriente. Entonces, si mandamos para allá dividiendo, nos queda que la resistencia es directamente proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la intensidad de corriente. Y aquí ya nomás ponemos 10 amperes al cuadrado, son 100, y al hacer 500 sobre 100 tiene que dar un resultado de 5 ohms. Ok, sencillo, ¿no? Entonces aquí ya tienen
un resumen de las fórmulas. Vamos a echar un vistazo al documento que les compartí hoy. Esta presentación culmina con las fórmulas de potencia eléctrica que están aquí abajo. Y ahora vamos a ver el documento rápidamente. Aquí tenemos las unidades de la potencia, la fórmula matemática, que es voltaje por corriente. P significa la potencia eléctrica que se tiene que expresar en watts. La diferencia de potencial está expresada en voltios. La intensidad de corriente está expresada en amperes y está representada con la letra I. Entonces, de la ley de Ohm salen estas tres expresiones matemáticas. No las pierdan de vista, pueden hacer un formulario sencillo. Tienes primero el cuadrado del voltaje sobre la resistencia es igual a la potencia, o la resistencia por la intensidad de corriente. Y si ya involucras la ley de Ohm, te va a quedar que la potencia es igual a I cuadrada por R, como está ahí. El primer problema está fácil, dice, nada más hay que encontrar la potencia que está desarrollando un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 voltios para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes. Lo único que hay que hacer es multiplicar 6 amperes por 150 voltios y me da un valor de 900 watts. Un watt es un ampere por un voltio. Abusados. Ahí le están introduciendo un término importante que es el caballo de fuerza, que es una unidad de potencia generalmente utilizada en los países anglosajones para referirse a la potencia que consumen los motores, sean eléctricos o de combustión, y es equivalente aproximadamente a 740 watts, igual a un caballo de fuerza. Los autos tienen en sus especificaciones técnicas cuál es el empuje que te dan, expresado en caballos de fuerza. No sé si hayan escuchado ese término antes. Bueno, el siguiente problema dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts, donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 voltios. ¿Cuál es la corriente a través del motor? Pues tenemos que la potencia es corriente por voltaje y despejas la corriente, te va a quedar potencia sobre voltaje de esta manera. Reemplazas los datos que te da el problema, que es 1500 entre 130, y te da un resultado de 11.53 amperes. 1500 entre 130 son 11.53 amperes. Dice, tenemos que la corriente que pasa a través del motor es de 11.53 amperes. Hasta aquí yo creo que no tendrán ningún problema. Pero estos tres problemas sí requieren un poquito más de análisis. Como el 3, dice, un tostador eléctrico de resistencia R se conecta a una diferencia de potencial V y genera una potencia eléctrica P. Si la diferencia de potencial se reduce a un cuarto, ¿qué sucede con la potencia generada por el calentador? Bueno, en el problema la diferencia de potencial se reduce a un cuarto, entonces el voltaje final va a ser igual a una cuarta parte del voltaje inicial. Al colocar este valor de un cuarto de V en la fórmula V cuadrada entre R, ponemos 1 al cuadrado entre 4 al cuadrado por R. Y aquí te tiene que dar un V cuadrada entre 16R. ¿Sí? O un 16avo del cuadrado del voltaje sobre R. Entonces, hasta este punto sabemos observar que nuestro resultado, estamos obteniendo un octavo de la fórmula original de la diferencia de potencial, y esto lo podemos reemplazar de esta siguiente manera. Es potencia final es un 16avo de la potencia inicial. Pues lo concluimos con que la potencia se reduce a una 16ava parte. Es sencillo, ¿no? Aquí B cuadrado entre R es P, y esto está igualado a P'. Por eso se eliminó esta B cuadrada entre R. Aquí ya va un P. Proceso algebraico de eliminación sencillo. Es un problema que
del cual hice una fe de ratas en el documento. Voy a corregir este dato en este momento, porque dice: obtenga la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 556 ohms y por ella circula una corriente de 6 amperes. Bueno, identificamos aquí la corriente de 6 amperes y la resistencia de 56 ohms. Entonces la potencia es 6 al cuadrado por 56. Hasta ahí no hay bronca, ¿eh? Tenemos que la potencia es de 2016 watts. Fácil, fácil, fácil. Y en el problema 5 dice: ¿qué potencia desarrolla una plancha eléctrica que recibe una diferencia de potencial de 120 voltios y por su resistencia circula una corriente de 9 amperes? Calcula la energía eléctrica consumida en kilowatts hora al estar encendida la plancha 95 minutos. ¿Cuál es el costo de consumo de energía eléctrica de la plancha? Si el precio de 1 kilowatt hora lo consideramos en 2.8 pesos. Aquí tienes que encontrar potencia eléctrica, el costo de la energía eléctrica y la energía eléctrica consumida. Los datos que te dan son 120 voltios de potencial, 9 amperes, y con eso es suficiente para encontrar la potencia eléctrica, que es 9.4 por 120 igual a 1080. Vamos a ver, 9.4 por 120. Aquí, no es 9.4, es 9 amperes, perdón. Es 9 por 120, son 1080. Pues, aquí estaba los 9 amperes en él, que lo confundí con un 4. Luego aquí el inciso B dice: para obtener la energía eléctrica consumida en kilowatts hora, vamos a usar esta expresión para el trabajo realizado, que es la potencia por el tiempo. Los watts hay que expresarlo en kilowatts, por eso hay que dividir entre 1000. Entonces, 1080 por 1 kilowatt entre 1000 va a ser igual a 1.08 kilowatts. Y hacemos lo mismo con los 95 minutos, tenemos que expresarlo en horas. Entonces dividimos 95 entre 60 y te queda 1.58 horas. Al representar estos valores en la expresión W igual a P por T, te da 1.08 por 1.58 igual a 1.71 kilowatts hora. Este no es un signo menos, es un kilowatt hora. Con esto, sacas la fórmula para encontrar el costo, que es multiplicar 2.8 por 1.71 y te da 4.78. Y ya con eso terminas este problema. Espero que no haya problemas con eso. Y uno muy similar, que hay que calcular el costo del consumo de energía eléctrica de un foco de 90 watts que dura encendido 45 minutos si el costo de 1 kilowatt es de 2.5 pesos. Aquí identificamos la potencia, que es de 90 watts, y el tiempo es 45 minutos. El costo de 1 kilowatt hora es 2.5 pesos. Primero encontramos el consumo de energía eléctrica, que es potencia por tiempo. Para hacerlo, no es nada más poner los datos así, tienes que convertir a horas el tiempo y a kilowatts la potencia. Eso es importantísimo. Para convertir a horas, el tiempo es 45 sobre 60 y te da 0.75 horas. Y para transformar la potencia en unidades de miles, divides 90 watts entre 1000 watts y te va a dar 0.09 kilowatts. Una vez que hemos convertido las unidades, pones que el trabajo es potencia por tiempo, que es 0.09 kilowatts por 0.75 horas, igual a 0.0675 kilowatts hora. Eso es la energía que se consume, pero ahora hay que multiplicarla por el precio de cada kilowatt hora, es decir, 2.5 pesos, dándote un resultado de 0.17 centavos, 0.17 pesos. 17 centavos. Este es el costo del foco cuando estuvo encendido 45 minutos. O más o menos, ¿no? Ahí está mucho calor ahorita.
Entonces el problema que hice la fe de ratas, que había que cambiar nada más un valor de, aquí se los voy a mostrar. Aquí está, esa es la potencia eléctrica. Luisa me hizo el favor de hacerme el señalamiento y me alegra pues de que no se conformen con un valor. Si no da, pues hay que ver qué es lo que está pasando. Aquí hay que cambiar este 0.04 pesos por 0.4 pesos. Cuando hagas todos los procedimientos, te tiene que dar en el inciso D un valor de 0.06 pesos. Pues ahí se los dejo. Estos problemas se entregan el jueves. El viernes tenemos nuestro examen. Voy a subirles un documento con los temas, pero básicamente es todo electrostática y todo electrodinámica, así en orden. Vamos a dejar de compartir este documento. Les recomiendo pues que revisen, ¿dónde está? Revisen la página 440 del HEWIT y chequen los puntos de control. Hay un problema que dice que a 15 centavos por el kilowatt hora, ¿cuánto cuesta hacer funcionar una secadora de cabello de 1200 watts durante una hora? Revisen ahí los procesos matemáticos de los pocos que hay en el HEWIT y ahí te da un costo de 18 centavos. Entonces, sí es definitivo que de acuerdo a las tarifas eléctricas, pues es más fácil echar a andar un dispositivo electrónico con corriente alterna y con una fuente de voltaje, por ejemplo, una batería. Las baterías son más caras y ahora hay que ver de qué manera podemos hacer más barato el recibo de la luz. Quizá desconectando los aparatos electrónicos que no estás usando cuando vas a salir, que queda como un stand-by. Hay teles que tienen un poquito rojo, aunque estén apagadas, que te indican que está apagado, pero eso está consumiendo energía eléctrica, ¿no? Y si lo multiplicas por el número de horas que estás fuera de casa, pues está todo el día prácticamente. Entonces lo más recomendable es desconectar todo. Pues hasta aquí le dejamos. El día jueves tendremos una sesión de dudas previas al examen y esta tarea se entrega el jueves antes de las 8 de la noche. Quedo a sus órdenes y estamos en comunicación. Pásenla bonito y buen día.